Estamos de regreso aquí como cada mañana con un excelente invitado y como les comenté antes del corte, un excelente tema, nos interesa a todos, pues tenemos que estar muy al pendiente pues de cómo nos encontramos de salud, ¿no? Los caballeros en cuestión de pues todo nuestro aparato reproductor, nuestros testículos, infecciones y todo este tipo de cosas que de repente pueden llegar a pasar y que nos asustamos por que son irregularidades, tenemos que estar enterados de cuáles son las enfermedades que hay, los tratamientos y demás. Bueno, y para hablar del tema del día de hoy está con nosotros Andrés Hernández, como ya lo comentaba, y el tema de hoy es, miren, a ver si me sale el nombre, epididimitis. ¿Lo dije bien, Andrés? Así es. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias. Oye, Andrés, ¿cómo está esta onda de la epididimitis? Me queda claro que es una de las infecciones más comunes en los testículos. Sí, así es. La epididimitis es más frecuente en el adulto joven, incluso hasta los 50 años de edad, que ya no es adulto joven, pero ese es, digamos, el tiempo pico en donde se ve más comúnmente esta infección. Y muchas veces se infecta el testículo y algunas otras se infecta el epidídimo. Para fines prácticos y sin meternos en mucha profundidad, realmente viene dando los mismos síntomas, una orquitis, que es la infección del testículo, o una epididimitis, que es la infección solamente del tejido que está encima del testículo, ¿no? Entonces, ¿el epidídimo se podría decir que es como una glándula o es un...? El epidídimo, el testículo son puros conductos, son puros tubos, y ahí se produce el espermatozoide. Esos tubos se van a continuar en el epidídimo. Entonces el epidídimo son puros tubos, continuación del testículo, y es en la zona en donde los espermatozoides van a madurar y van a adquirir la fuerza o la capacidad para poder embarazar, para fertilizar. Oye, Andrés, y pues ya estamos comentando que es pues, común, una enfermedad común, una infección común. ¿Qué es lo que la provoca? Lo más común es cuando hay una persona que tiene una infección de vías urinarias y se pone alguna sonda o hacemos alguna instrumentación, o sea, ponemos algún dilatador, podemos provocarla. Cuando operamos a un paciente que tiene infección, podemos provocarla. Pero también cuando una persona tiene alguna infección urinaria o incluso sin infección urinaria, cuando hace algún esfuerzo con la vejiga llena de orina, esa orina puede pasar a través de la próstata y puede irritar el epidídimo. Entonces eso puede ser el origen, es de lo más común que existe. Una persona que ande brincando, que haga ejercicio, etcétera, o que se aguante las ganas de orinar y haga este esfuerzo, puede empezar. O sea, el aguantarse entonces también, incluso si no haces esfuerzo, es causa de... No tanto si no haces esfuerzo, porque aquí lo que se hace, normalmente hay como algo tipo compuerta que evita el paso de la orina hacia esa zona. Pero cuando haces un esfuerzo, esa compuerta, ese esfínter se vence y puede pasar de todas maneras la orina o las bacterias, y es cuando empieza la infección. Por ejemplo, en la gente que no tiene circuncisión es un poco más frecuente que suceda esto porque hay bacterias siempre cerca digamos, de la uretra, ¿no? ¿Y cuáles serían, Andrés, los síntomas más comunes de este padecimiento? Pues normalmente es frecuente que empiece como una infección de la orina, la gente, lo que le llama la gente mal de orín. Pero cuando hablamos específicamente de una epididimitis, es un probable malestar general. En ocasiones hay así como que se sienten como cortados del cuerpo. Como si una gripe te estuviera dando. Haz de cuenta, va prácticamente. Y después de ahí empieza dolor del testículo que va progresando, o sea, empieza leve y va aumentando de intensidad y se asocia a aumento de volumen del testículo. En ocasiones puede ser tan severa que la piel del testículo se ve enrojecida y cuando el paciente camina, al momento de colgar, digamos, el testículo, golpetear con cada paso, eso aumenta el dolor. Entonces, esos son los síntomas que más frecuentemente pasan. Así es. Oye, Andrés, ¿y los tratamientos para para curar, se cura, ¿no? Me imagino, ¿o es algo que regresa o...? Sí, bueno, hablando de la cuestión infecciosa, tenemos que tomar en cuenta la edad del paciente para inferir qué bacteria es la que pudiera estar dando el problema. Cuando tenemos síntomas en la orina, podemos hacer un cultivo de orina, sabemos qué bacteria es y somos más específicos en el tratamiento, pero cuando no hay molestias en la orina, tenemos que ir a dar un antibiótico que dé por frecuencia, que dé, digamos, con la bacteria que más comúnmente afecta el testículo. Pero hay algunos otros casos, por ejemplo, hay un medicamento que se utiliza mucho que se llama amiodarona. Es un medicamento que es para la arritmia. La gente que tiene arritmia y toma este medicamento se acumula mucho en la zona del epidídimo y eso produce anticuerpos antiamiodarona. Entonces eso produce una inflamación del epidídimo, pero una inflamación no infecciosa, es una inflamación
digamos, autoinmune. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es tratar al paciente quitándole obviamente o cambiándole el medicamento y dando antiinflamatorios, ¿no? Entonces lo más común es nada más un tratamiento de antibiótico y ya si se presta más complicado, se tiene que hacer ¿qué cultivos? Sí, se hacen cultivos. Por ejemplo, en los niños pequeños puede ser una orquitis ¿Orquitis es lo mismo? se manifiesta similar, aunque orquitis es que se infecte el testículo como tal. Epididimitis es el tejido que está encima. Entonces, como da las mismas molestias, o da los mismos síntomas, entonces básicamente lo tratamos igual. O digamos, el diagnóstico se hace indistinto. Muchas veces decimos orquiepididimitis. Porque va junto con pegado, ¿no? Va junto con pegado, se cuenta. Pero en los niños chiquitos, por ejemplo, puede ser un problema, como te decía, por paperas, o puede ser un problema por virus diferente al de las paperas. Entonces, ese paciente no necesita un antibiótico, necesita más bien un medicamento antiinflamatorio y esperar a que se elimine el virus. Oye, Andrés, ¿y qué pasa en los casos, por ejemplo, ahorita estamos hablando como en cuestión de infección de vías urinarias o algún esfuerzo con la vejiga llena? ¿También puede darse por algún golpe fuerte esto? ¿Se puede desencadenar? Sí, el golpe lo que produce es una inflamación, porque, o sea, lesionas tejido y ese tejido va, digamos, a tratar de reparar o cicatrizar esa lesión. Y eso inicia con una inflamación. Entonces, esos pacientes no les damos un antibiótico, les damos un antiinflamatorio. Las medidas generales son muy importantes. Por ejemplo, cuando el testículo está inflamado, pesa más, cuelga más y tarda más en reabsorberse esa inflamación. Entonces, les indicamos un suspensorio testicular o algo que detenga el testículo un poquito más. Para que no haga el peso, ¿no? Para que no duela. Para que no duela. Y la otra situación son las compresas de agua tibia o de calor. Por ejemplo, cuando se ponen una almohadilla un poquito con más calor del que tiene la piel, eso ayuda a que se reabsorba la inflamación. Es como parte también como cuando usan para desinflamar, ¿no? También. Sí, exactamente, porque básicamente es una inflamación. Así es, pues muy interesante el tema, Andrés. ¿Algo más que tengamos que saber al respecto de la epididimitis? No sé cuánto tiempo tarda en curarse o cuándo ya es más grave que una... Bueno, es muy importante saber, cuando hay aumento del volumen del testículo, generalmente eso tarda en reabsorberse o en quitarse, esa es una. La otra situación es, siempre hay que hacer un ultrasonido del testículo, porque hay cáncer de testículo que puede iniciar con dolor y se puede confundir con una epididimitis. Entonces, es muy, muy importante que el médico revise y que vea un ultrasonido, ¿no? Así es, pues ahí está el tema de hoy, epididimitis. Si usted está padeciendo, conoce a alguien que esté pasando por una situación similar, pues aquí está el experto. Andrés, ¿cómo te pueden contactar? Gracias, es el 634-1138 o la página urologo.com.mx. Excelente, doctor Andrés. Te esperamos próximamente. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias, Cristian. Vamos con Aida del otro lado del estudio, algo trama.